Relato 1. El inmortal. Hirsek solo sentía desdén por sus enemigos conforme arrastraba su cuerpo hacia ellos. Una de sus piernas había sido cercenada y abandonada, chisporroteando en el suelo polvoriento tras él. En vida, una herida semejante hubiera sido una sentencia de muerte para un soldado necrontyr. Pero ahora se trataba únicamente de una inconveniencia momentánea que no le impediría matar. Arrastrándose por encima del borde del emplazamiento de armas enemigo, Hirsek extendió sus frías garras metálicas. Una cara contorsionada por el miedo lo saludó. La criatura disparó su débil arma a ciegas sobre Hirsek, dejando un trazo ardiente de metal supercalentado en la frente del inmortal. Esos débiles ataques no suponían un problema. Cerrando sus garras alrededor del cuello del mortal, Hirsek apretó hasta que la sangre y la carne fluyeron entre sus dedos. Arrojando el cadáver a un lado, Hirsek se alzó sobre sus pies. Su pierna se había reconstruido y el miembro de metal viviente volvía a funcionar perfectamente. En ese mismo momento, 3 enemigos más entraron en el emplazamiento de armas, disparando sus armas en ráfagas mientras cargaban. Alzándose en toda su altura, giró su carabina Tesla, y una tormenta de luz iluminó su rostro cadavérico, mientras sus enemigos se convertían en cenizas frente a él. Relato 2. El dios de los Gilvae. El comerciante independiente Septimus Gregor y su tripulación se quedaron contemplando su fortuna. El polvo acumulado durante siglos la oscurecía, pero desde el mismo momento en que Gregor pasó la mano por encima para quitarle un poco el polvo con el guante, supo que aquellas pinturas murales iban a hacerlos muy ricos tanto a él como a su tripulación. Gregor había viajado hasta el remoto sistema Kakpo-Esouts 193 en busca de una antigua civilización. Esperaba encontrarse con un mundo fértil y repleto de bosques habitado por un pueblo pastoril y sencillo llamado los Silvae, que era el tipo de gente al que Gregor se había dedicado a explotar durante toda su carrera. No obstante, cuando la nave de Gregor llegó a su destino, se encontró con un mundo muerto totalmente diferente. «Sacad los extractores e iluminad un poco estas paredes». El eco de la voz de Gregor se escuchó por toda la cámara subterránea. «Quiero que todo este polvo desaparezca antes de que empecemos con el traslado». Rosalind Marquis, la segunda de a bordo de la nave de Gregor, se levantó del suelo tras haber estado examinando un trozo de las pinturas que quedaba al descubierto. Marquis era una exploradora consumada, además de una experta en civilizaciones autóctonas primitivas. «Señor, estas imágenes parecen representar la historia del desarrollo etnológico de esta especie indígena. Solicito tiempo para estudiarlas y poder determinar el cómo y el por qué tuvo lugar su derrumbe ecológico, y por qué el conjunto de su especie se extinguió en menos de 1000 años». «No me importa por qué se extinguieron, Marquis, solo los objetos de valor que dejaron. Será mejor que acabes antes de la puesta de sol, porque será entonces cuando las saquemos de aquí». Gregor, la tripulación y su equipo de servidores se marcharon y dejaron a Marquis para que instalara los extractores de temperación ella misma. En cuanto hubo puesto en marcha las máquinas, activó un rayo de luz y lo dirigió contra toda la pared que tenía delante. Las pinturas eran de una belleza bastante sencilla. Pudo comprobar inmediatamente que representaban una larga historia en imágenes de la raza extinguida de KVX 193. Utilizó los extractores para despejar toda la cámara y se quedó muda de asombro al comprobar que poco a poco se le iba revelando la ascensión y el declive de toda una raza. 8 horas más tarde, cuando el sol de la mañana atravesaba la entrada de la cámara, Gregor volvió al lugar y se encontró con que Marquis estaba pálida, ojerosa y claramente alterada. «Marquis, ¿qué te ocurre? ¿Qué es lo que has descubierto?» ¿Qué he descubierto?» Marquis se dio la vuelta para mirar a Gregor, y a la fuerte luz del rayo que iluminaba toda la longitud de la pared, le dijo: «Mira aquí», e indicó a Gregor que mirara la primera pintura. Los Silvae llegaron a lo que los adeptos del dios máquina clasifican como índice de xenoconsciencia del sujeto de nivel beta y empezaron a registrar su historia hace miles de años.
Al principio se trata de la adoración de espíritus típica, pero mira aquí. Y señaló otra parte en la que se veía a los primitivos Sylvae arrodillados en señal de adoración ante un humanoide alto y esbelto que les sonreía con gesto burlón y dominante. La figura estaba rodeada por una hueste de guerreros esqueléticos metálicos que montaba guardia sobre la escena de veneración. Marquis pareció quedar absorta mirando la expresión desdeñosa del rostro de la figura divina. Gregor le puso una mano en el hombro y ella se estremeció. El nuevo dios exigía la adoración total por parte de aquella gente. Aquí parece que esté probando su valía. Les promete la prosperidad eterna a su lado, si ellos se muestran capaces de merecerla. Entonces, desaparece. Se transforma en una figura distante. Las imágenes sugieren que se queda dormido, pero que va reapareciendo a lo largo de los años. Según parece, vuelven puntos importantes de la historia para dirigir a los Sylvae por determinados caminos y para ponerlos siempre a prueba. Gregor acompañó a Marquis mientras ésta le iba indicando el paso de los milenios con movimientos vagos de los brazos. Le señaló aquellas ocasiones en que el visitante intervenía deliberadamente en la evolución de los Sylvae. Debido a razones desconocidas, su dios los había ido alejando de los avances más terrenales hasta detener su desarrollo tecnológico en la Edad del Hierro, y a partir de entonces los impulsó para alcanzar hazañas de tipo intelectual, cercanas a lo metafísico. Gracias a su veleidoso dios, los Sylvae se transformaron poco a poco en un pueblo profundamente espiritual, y con un gran interés por la filosofía. ¿Ves aquí, Gregor? Este es el principio del fin de los Sylvae, la llegada de los exploradores imperiales. Establecieron contacto con ellos siguiendo los protocolos de costumbre, pero aún así se produjo un conflicto. Supongo que los misioneros se opondrían a la religión de los nativos, bombardearon los centros de culto, acabaron con cientos de sacerdotes y luego se marcharon. Gracias a los archivos que recuperamos en Cardunias, sabemos que la flota registró el planeta en su cuaderno de bitácora antes de seguir hasta la frontera exterior. Pero, lógicamente, no sabemos lo que les ocurrió una vez allí, pues no regresaron. Se estaban acercando al final de los murales, y Marquis le mostró a Gregor la última fase de la historia de los Sylvae. Después de que se marcharan los exploradores, los Sylvae estaban confusos. No podían entender por qué su dios no había aparecido para protegerlos. Sus líderes religiosos no podían ayudarles, pues todos los sacerdotes de alto rango habían sido eliminados en el bombardeo. Aquí vuelve a aparecer el dios, pero no es adulado ni reverenciado. En lugar de eso, se encuentra con que los Sylvae están al borde de la barbarie y se enfada. Creo que la crónica parece indicar que el dios pensó que su gente le había fallado, que ya no se merecían más su protección. Marquis apuntó el rayo de luz hacia la penúltima sección para que Gregor pudiera observar las consecuencias de la ira del dios. Las pinturas mostraban muerte y destrucción a una escala de la que Gregor, en su larga carrera como agente del Imperio, solo había sido testigo en muy contadas ocasiones. La muerte esquelética recorría la jungla lanzando rayos exageradamente destructivos que separaban la piel de los músculos de los huesos y que reducían los huesos a átomos. Utilizaron armas de un tamaño descomunal contra la superficie del planeta hasta eliminar todo rastro de vida, lo que obligó a los pocos supervivientes a refugiarse bajo tierra. Después de aquello, no duraron mucho más, señor. Quedaban demasiado pocos para mantener una reserva genética sostenible. Vivieron aquí abajo durante 2 o quizá 3 generaciones hasta que, al final, abandonaron toda esperanza. La Tierra ya no podía sostenerlos, y vivían con el miedo constante de que su antiguo protector volviera para erradicar a los supervivientes que quedaban. Gregor se fue a reunir a su tripulación para empezar a trasladar los murales y volvió a dejar sola a Marquis. Esta tuvo un escalofrío y luego tuvo la extraña impresión de que alguien la estaba observando. Se giró hacia las pinturas y su vista se fijó en la mirada del dios perverso de los Sylvae. Podría haber jurado que se estaba riendo de ella. Relato 3. El orbe.
Otra cegadora descarga de plasma hizo estragos entre las filas de los necrones, arrancando de cuajo fragmentos de metal fundido de los cuerpos de los guerreros. Entre la bruma azulada, los constructos de hueso espectral y los ágiles guardianes Eldar acechaban esperando el momento de atacar a la falange de necrones reunida en torno a la parpadeante puerta del dolmen. Entonces, desde el otro lado del ondeante portal, un monolito cruzó entrando en la realidad, con su inmensa sombra cubriendo al ejército Eldar. Sin otro sentimiento que el desprecio por sus enemigos de antaño, el Nemesor Orunak emergió de la puerta de la eternidad del monolito, con su atuendo cubierto de una nube de danzarinas chispas de energía verdosa. Tras él marchaban inmortales y legiones de guerreros de la dinastía Sautek. En apretadas filas, los necrones avanzaron hacia las líneas de disparo Eldars, sus cuerpos metálicos repeliendo la tromba de disparos enemigos hasta convertirla en una lluvia de chispas. Los guerreros del líder supremo devolvieron el fuego a medida que ganaban distancia, y todo se convirtió en un ensordecedor estruendo de rayos Gauss y disparos de proyectiles Shuriken. Los Eldars, lejos de amedrentarse ante la llegada de estos nuevos oponentes, mandaron sus fuerzas al contraataque con furia renovada. Las Vipers y motos a reacción surgieron de la niebla azulada, mientras los gigantescos andadores de hueso espectral disparaban sus armas de plasma contra los necrones, abatiendo a grandes grupos de guerreros enemigos con cada descarga incandescente. Reaccionando en cuestión de microsegundos, Orunak invocó al resto de su ejército, que apareció a través de la puerta del dolmen, rodeado por una tempestad de relámpagos verdosos. Cruzando la tenue cortina de luz de los cielos aparecieron más monolitos, con sus portales brillando pálidamente, mientras numerosas naves de ataque en forma de media luna descendían aullando y escupiendo muerte con sus armas. Orunak llegó hasta las primeras filas de Eldars y empezó a cercenar miembros de aquellos frágiles mortales con su Daculus, describiendo grandes arcos de sangre. Junto a él, su guardia eliminaba a cualquier Eldar lo suficientemente insensato como para intentar golpear al líder supremo. Pese al implacable avance de Orunak, los Eldars aguantaron. A tan corta distancia sus armas demostraban ser letales contra los necrones, cortando extremidades y perforando cráneos metálicos con su lluvia incesante de shurikens. Enseguida, una verdadera alfombra de necrones cubrió el suelo entre Orunak y sus enemigos. Con un lento y dramático gesto, el líder supremo reveló un brillante orbe esmeralda, del que enseguida empezaron a surgir rayos relampagueantes que bañaron de energía verde el maltrecho suelo. Allí donde los relámpagos tocaban a los necrones caídos, sus miembros volvían a unirse, y hasta los más destrozados guerreros se recomponían y ponían de pie. Antes de saber siquiera qué estaba ocurriendo, los Eldar fueron masacrados por aquella oleada de enemigos recompuestos, entre gritos que quedaban ahogados por el paso marcial de millares de pies metálicos. Relato 4. Emboscada. Destructores pesados en el flanco derecho. ¡Ahí delante hay tropas enemigas! Los avisos llegaron justo a tiempo. El mariscal Augustin se echó contra la pared interior del cruzado virtuoso mientras una detonación zarandeaba brutalmente el Land Raider de los Templarios Negros y levantaba sus 80 toneladas hasta ponerlo sobre una de sus orugas. Luego, el potente vehículo volvió al suelo y del golpe aplastó los adoquines de la carretera del camino triunfal. Augustin bajó con fuerza la palanca de la rampa, puesto que no quería que el vehículo acorazado acabara siendo su tumba.
Salió a la carga desde el interior del Land Rider hacia el infierno lleno de humo que rodeaba la Basílica de San Capileno, en llamas, mientras desenvainaba la espada de energía y desenfundaba la pistola Volter. Los brillantes guerreros esqueléticos que plagaban aquel planeta salían de los edificios en ruinas por todos lados. Frente a él, el castigo divino despedía humo por sus laterales destruidos y su estructura, bañada en una luz roja, bloqueaba la carretera recubierta de escombros. Una alfombra viviente de criaturas escurridizas, parecidas a escarabajos plateados, salió en tromba de las grietas de la carretera y cayó encima de los flancos del Land Raider. Mientras entraban en el interior del vehículo, alrededor de las garras de los escarabajos, podían observarse unas nauseabundas espirales de energía verde. Al ver aquello, Augustín supo que el vehículo estaba perdido. Los templarios negros se separaron y dispararon contra los guerreros mecánicos desprovistos de alma que estaban de pie frente a ellos. Destruyeron algunos, pero estos volvieron a levantarse después de que sus cuerpos abominables se hubieran recompuesto. A un lado del mariscal, el tecnomarín Praépolo empezó a convulsionarse al ser atrapado por el flujo de energía de uno de los cañones de aquellos guerreros. Augustín pudo escuchar sus gritos de agonía por el canal de comunicaciones, mientras el tecnomarín era desollado vivo capa a capa. ¡Por el emperador!, gritó Augustín. Cargó hacia adelante contra un grupo de guerreros plateados que se acercaba y los cortó a todos por la mitad tras propinarles grandes sablazos con su espada de energía. Golpeaba a aquellos seres inmundos presa del profundo desprecio que sentía hacia esas abominaciones que habían profanado aquel planeta del emperador inmortal. Derribó a su último oponente, extrajo la espada de su cuerpo destruido de un puntapié y se giró para ver que un rayo de luz verdosa atravesaba el cruzado virtuoso. El potente vehículo de guerra explotó, formando una enorme bola de fuego naranja cuando el motor y la munición detonaron. Luego volcó y quedó humeando de lado. Augustín profirió un grito lleno de rabia, tras lo cual descubrió a una figura alta, cuyo resplandor metálico quedaba parcialmente oculto bajo una túnica cubierta de polvo y tierra, que llevaba un báculo muy largo con la punta afilada y rodeada de un fuego esmeralda. Mientras la observaba, la criatura blandió su arma, partió en dos al hermano Navarre y le seccionó un brazo al apotecario Lentus, con lo que se salpicó de manchas carmesíes. El apotecario cayó al suelo y primero se le desintegró la armadura y luego el cuerpo, todo en cuestión de segundos. Augustín gruñó y echó a correr hacia adelante para interceptar al jefe Necrón de la túnica mientras éste eliminaba a otro de sus guerreros. Entonces, docenas de criaturas parecidas a escarabajos se amontonaron a su alrededor y le mordieron y picaron. Había empezado a pisotear con fuerza sus cuerpos, aplastándolos bajo sus botas acorazadas, cuando de repente una cola con púas lo golpeó y se le enrolló en el torso con la intención de hacerle perder el equilibrio. Unas cuchillas chisporroteantes lo golpearon sobre la armadura del pecho y le abrieron varios surcos en ella. Augustín liberó su brazo de la presa y se giró para encararse a su enemigo. Dos criaturas espectrales se encontraban flotando delante de él. Tenían espinas dorsales curvadas y salientes, y rostros cadavéricos de mirada maliciosa encajados entre dos hombros gruesos de los que salían unos brazos delgados como látigos, y rematados en unas garras afiladas como escalpelos, y en una variedad aterradora de flagelos ganchudos. Carecían de piernas, solo tenían un par de colas afiladas que se extendían a partir de su espina dorsal y que lanzaban cuchilladas hacia adelante y hacia atrás revolviéndose a su alrededor. Augustín detuvo el impacto de una multitud de cuchillas afiladas y atravesó la panza de una de las criaturas con su espada de energía. La hoja se hundió en el cuerpo de la bestia sin encontrar resistencia, pero Augustín se quedó perplejo al comprobar que el golpe no parecía haber afectado a la bestia en absoluto.
pues seguía indemne tras aquella acometida mortal. El segundo espectro dio la vuelta por detrás de él y su cola lo golpeó en las piernas a la par que le clavaba sus dedos ganchudos en la armadura. El mariscal lanzó un codazo contra la cabeza del monstruo, pero el golpe pasó a través de su cuerpo y a él le hizo trastabillar. ¿Luchaba contra fantasmas? Los espectros se aprovecharon rápidamente de su ventaja y volvieron a atacar. Las cuchillas, las garras y las colas con púas destrozaron la armadura de Augustín y le desgarraron la carne que había debajo. Blandió su espada describiendo un arco a su alrededor, y esta vez su hoja dio en el blanco y logró hacer trizas a una de las abominaciones. Sintió que un dolor agudo le recorría las piernas y vio que docenas de criaturas insectoides iban trepando por su cuerpo, cada una de ellas apuñalándole una y otra vez. A su alrededor todos sus guerreros iban cayendo y alcanzó a ver que aún más deslizadores necrones volaban hacia allí para acabar con los pocos que habían conseguido salir de la emboscada que les habían tendido. Augustín sintió que la cola del espectro se le enrollaba alrededor de la cintura, a la par que su cuerpo le golpeaba por detrás y lo hacía caer rodillas. Luchó para levantarse, pero las bestias más pequeñas se aferraron en masa a sus brazos. Augustín gritó de rabia al ver que la sombra de las garras del espectro se levantaba por encima de él antes de caer con fuerza sobre su pecho. Las largas cuchillas le atravesaron la armadura, llegaron a sus corazones y pulmones y le desgarraron la carne. Augustín se esforzó por conseguir el aliento que ya no le llegaría nunca, puesto que le habían abierto bestialmente la caja torácica, y cayó hacia adelante contra el suelo de la carretera. Lo último que vio fue cómo el resto de sus guerreros eran derribados bajo la luz infernal de la catedral en llamas. Relato 5. Encerrona. El coronel Jansen, de la 23ª Compañía de Cadia, observó con incredulidad cómo fila tras fila de resplandecientes figuras esqueléticas emergían de las dunas a la izquierda de su columna armada. La arena se deslizaba en cascada por sus torsos brillantes y las cuencas vacías de sus ojos, mientras las criaturas se enderezaban y comenzaban su avance. Habían aparecido, sin emitir un sonido, sujetando sus armas alienígenas de largo cañón, mientras los primeros rayos rojizos del amanecer se reflejaban sobre cientos de cráneos de mirada fija. ¡Necrones! Sus rostros severos no tenían expresión ni mostraban rastro alguno de emoción o humanidad. Pero Jansen tenía el convencimiento interior de que eran diabólicos. Su mano se estremeció mientras agarraba el comunicador del Chimera. ¡Detengan el avance! ¡Que todas las unidades abran fuego!, gritó, y un momento después llegó la respuesta en la forma del rugido de sus armas. Las torretas girando hacia un lado, la columna de tanques descargando salva tras salva ante el firme avance Necrón. Sus guardias formaron, corrieron a tomar posiciones y abrieron fuego. Dejémosles saborear la fuerza de la 23ª Compañía de Cadia, pensó Jansen mientras sus labios se retorcían burlonamente. Elevando sus macrobinoculares, los enfocó en dirección al cráter de arena vitrificada que estaba abarrotado de restos de necrones. Trozos de maquinaria rota y relucientes escombros se arrastraban para volver a unirse, y los necrones, ennegrecidos y tambaleantes, se ponían de nuevo en pie. Durante unos segundos, Jansen enfocó con sus macrobinoculares a una alta figura metálica vestida con harapos, y contuvo la respiración, mientras comprobaba que lo que antes había sido un simple charco de metal fundido y destellos efervescentes, ahora iba cobrando la forma de un reluciente esqueleto una vez más. Gigantescos monolitos empezaron a ascender hasta la cumbre de la colina con un pesado avance tan silencioso como el de los guerreros metálicos que había entre ellos.
Varios vehículos gravitatorios de los Necrones se deslizaron desde otra duna, girando un cañón arcano en dirección a su apoyo armado humano. Jansen comenzó a sudar mientras contemplaba impotente cómo esas tremendas máquinas empleaban sus extrañas armas disparando al blindaje de los tanques y abriendo enormes brechas en los vehículos blindados que iban detonando. El aire se cargó de electricidad estática cuando los pulsantes cristales de los enormes monolitos empezaron a crepitar con una enfermiza luz verde, descargando espesos rayos de luz sobre más tanques. Las explosiones incandescentes abrasaron los globos de sus ojos y los efectos del calor quemaron su piel. ¡Retiraos! ¡Retiraos!, gritó Jansen con pánico en su voz al ver a más Necrones levantarse de la arena y cerrarles la vía de escape. Los guardias imperiales de Cadia intentaban retirarse en filas disciplinadas, pero pocos pudieron atravesar la muralla de fuego y escombros que les obstaculizaba el paso. Los demás permanecieron junto a lo que una vez fueran los orgullosos tanques de Jansen. Muchos de ellos se encontraban al borde de un ataque de pánico y, llevados por la confusión, obstruían el camino a sus compañeros. Jansen se volvió hacia la barrera invasora de Necrones, que permanecían al acecho, y una expresión de horror surcó su rostro al darse cuenta de que les habían tendido una trampa. Como si fuesen uno solo, los guerreros Necrones levantaron sus armas y de sus cañones surgió una marea de fuego verde. Dispararon sin conceder un respiro. Todos los hombres que se encontraban alrededor de Jansen se retorcieron y gritaron, mientras sus armaduras les eran arrancadas junto con la piel, y sus huesos y sus vísceras quedaban al descubierto antes de desintegrarse por completo. Ante él, su ayudante fue destripado por uno de aquellos campos letales, que le arrancó la ensangrentada ruina de su torso y, gritando como un viento sobrenatural de latigazos de arena, le arrancó la carne del cuerpo. Ante él se encontraba un grupo de imponentes figuras, sólidas y semejantes a estatuas, cuyos rasgos esculpidos permanecían imposibles mientras destruían cuanto se ponía a su alcance. Cuando los Necrones se acercaban, veteranos disciplinados que habían estado bajo el mando de Jansen durante años caían de rodillas como niños aterrorizados. La fascinación del horror le hizo no poder apartar su mirada de aquellas figuras impresionantes, mientras se dedicaban con toda tranquilidad a desgarrar a los hombres con sus destellantes cuchillas. No había sangre. Por el rabillo del ojo, vio a un guerrero Necrón que balanceaba el largo cañón de su arma describiendo un amplio ángulo, mientras con la punta de su pesada hoja atravesaba la garganta del portaestandarte del regimiento. Se vio impelido a girarse para echar a correr. El coronel Jansen tropezó, pues las lágrimas de miedo le habían nublado la visión. Trató de ordenar la retirada, pero las palabras no le salían de la boca. Sus hombres habían sido atrapados y les habían cortado la retirada. Escapó corriendo, pero tropezó con algo y fue a darse de bruces contra el suelo polvoriento. El cuerpo con el que había tropezado estaba despellejado y de sus heridas aún seguía brotando sangre que teñía de rojo la arena. Levantó la cabeza y vio una figura esquelética encorvada con dedos largos como cuchillos desgarradores que apuntaban hacia él. Con la piel despellejada del capitán Neal sobre su esqueleto metálico, se arrastró hacia él agazapándose. Jansen trató de gritar, pero cayó a la arena y se golpeó en la garganta. La criatura le alcanzó con sus garras afiladas como cuchillos y la oscuridad le envolvió.